Fíjense que una de las cosas interesantes de leer cosas fuera del campo del psicoanálisis y luego volver al psicoanálisis es que lejos de simplemente caer en el juego de las refutaciones, es que Freud está mal en esto, o es que Freud se equivocaba en esto, o es que Freud simplemente decir que era machista, porque pues eso pues al final del día pues también cancela, ¿no? De hecho... Vale decir que justo el día de hoy se habla de la cultura de la cancelación. O sea, por ejemplo, en redes sociales alguien dice algo y entonces ya empieza la expresión, hay que cancelarlo, hay que cancelarla. En cancelar ahí parecería que es justo dejar de, no solo de leer sus tweets o sus comentarios, sino, bueno, o sea, no sé, o sea, dejar de dialogar, como descartar en bloque, cuando, bueno, una persona lo mismo puede tener, nadie es de una sola pieza, pues. Claro, el problema es que también en el otro extremo, la veneración de Freud lo supone de una sola pieza. Entonces, este tipo de, como de rodeos hace que cuando uno vuelva, los problemas, o sea, no es, el tema no es la persona de Freud, el tema son los problemas que trata Freud y que de alguna manera los enunciados de Freud, si pensamos en Freud como el instaurador de una discursividad, como lo llega a llamar Foucault en un cierto momento, Freud y Marx fueron dos instauradores de discursividad, produjeron un cambio de juegos discursivos. Bueno, la cuestión es, uno vuelve de otra manera sobre, no sobre la persona de Freud, sino sobre los problemas que trata Freud y que de alguna manera los enunciados de Freud siguen circulando muchas veces sin ser mm, reactivados en su dimensión problemática, porque de verdad no se trata ni de validarlos ni de refutarlos, sino de generar una pequeña distancia al menos que nos permita no solamente recorrerlos como si fueran caminos conocidos, ¿no? Dice Lacan en el Seminario de los Escritos Técnicos de Freud, la barandilla del lenguaje freudiano, ¿no? Entonces, justo que nos desprendamos de la barandilla y de hecho nos preguntemos por qué hay una barandilla ahí, ¿no? Entonces, hay, como decía la doctora Conchita, hay varias vertientes a partir de las cuales se puede abordar este texto. A mí me parece que ya el hecho de que podamos notar que hay varias vertientes y no una, digamos, una dirección única, y no un argumento canónico, no una cosa dogmática. Bueno, ya eso ya nos habla de que los problemas probablemente se reactivan, ¿no? Y se reactivan de varias maneras. ¿Por qué? Porque probablemente esto yo se lo dejaría a las mujeres, pero probablemente uno lee con cierta distancia une, ahora que ya la RAE lo aceptó al menos como modismo, el uso de la E, con cierta distancia y con cierta sorpresa, incluso todo lo que dice Freud sobre el clítoris, ¿no? Que pues sí, o sea, es parte de lo que se entendía de la anatomía y del placer en la anatomía, eh, femenina, cisfemenina, o sea, donde pues va, o sea, parecería que el clítoris iba por un lado y la vagina por otro, ¿no? Cuando ahora pues, estamos advertidos de otras cosas sobre el placer femenino, ¿no? O sea, no es como que hay que, porque entonces el clítoris representaría una desviación de la posibilidad incluso de tener una sexualidad, adulta, ¿no? Por ejemplo, ahora ese tipo de cosas las leeríamos casi como, bueno, con mucha extrañeza, ¿no? Pero hay cosas dentro de todo que a mí me parece que son de resaltarse. La primera de ellas es, hay un libro que yo les recomiendo mucho que se llama El cuerpo freudiano, psicoanálisis y arte de Leo Bersani. Entonces, la cuestión con el cuerpo freudiano que si ustedes ven, yo creo que hay como un juego con el cuerpo en el sentido del corpus teórico y el corpus, el cuerpo, la descripción que se Freud del cuerpo, que además como nota la autora Conchita,
también, o sea, lo cierto es que una cosa curiosa de Freud es que él toma exhaustivamente todas las dimensiones posibles, ¿no? La orgánica, anatómica, la pulsional, digamos, la que él nombra incluso la psicología, la social la tiene un poco, la tiene en cuenta a su manera, o sea, según su situación, pero él trata de cubrir los diversos frentes. Entonces, una cosa que es muy interesante en el trabajo, Lidio Bersani no es un psicoanalista ciertamente, sino lo que él hace son estudios literarios. Y entonces él lee a Freud, pues justamente en cuanto a su estilo de argumentación y no tanto justamente en el juego de la validación, refutación, ¿no? Entonces, él hace notar que lo que es interesante es que Freud se toma en serio la teoría de una manera en la que la lleva a un extremo en el que muchos enunciados terminan por dar pie al colapso del sistema dentro del que fueron concebidos. Es decir, probablemente Freud, si ustedes quieren, lo podemos explicar por ser él un médico del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pues probablemente Freud saca conclusiones del conocimiento anatomopatológico de la época, saca conclusiones del conocimiento antropológico colonialista eurocentrado de la época, saca conclusiones de sus observaciones cisnormativas, heteronormativas, masculinistas, si ustedes quieren. Pero lo que es muy interesante es que las lleva a un extremo en el cual termina por hacer patinar ese sistema dentro del cual son concebidas. A ver si me explico. Cuando se dice, por ejemplo, que el psicoanálisis implicó una nueva discursividad, sobre el cuerpo y la sexualidad, no es porque Freud llegara desde afuera a oponerse a eso, sino porque lo hizo funcionar de una manera tal que generó, digamos, un punto de implosión de eso. Y a mí me parece que este es uno de esos textos donde se muestran, ¿no? ¿Por qué? Porque todo parecía muy resuelto con el Edipo, y que es lo llamativo de este texto, que Freud vuelve sobre la pregunta de, bueno, pero ¿y entonces qué onda con las mujeres? ¿Por qué el esquema del Edipo, que parecía inicialmente satisfactorio y universal, no parecería responder a la pregunta de cómo las mujeres tienen, o sea, justamente cómo hacen ese rodeo hacia la elección de objeto heterosexual? Entonces, en ese sentido, él pone los mismos elementos en juego para tratar de preguntarse eso, pero al mismo tiempo él, tal vez sin darse cuenta, termina por terminar de desnaturalizar la sexualidad del destino biológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si de por sí él ya había dicho, recuerden, esto está consignado, por ejemplo, en los tres ensayos para una teoría sexual. Él había dicho que la bisexualidad era constitutiva, o lo que es lo mismo, perdón, bueno, la bisexualidad era, digamos, no es un accidente del desarrollo, digamos, es de algún modo, la pulsión no tiene objeto ni fin. Entonces, de alguna manera, la heterosexualidad no es teleológica, no es la semillita de frijol que brota y va. Y en el camino, pues el tronco crece correctamente o se tuerce, ¿no? Si no, pues digamos que justamente en la medida en la que la pulsión no tiene objeto ni fin, o sea, ya desde ahí estaba objetando la suposición de que la sexualidad tiene como fin único y automático en el ser humano la búsqueda de la reproducción. Ya está objetando la idea de que la sexualidad necesariamente es heterosexual. Entonces ya desde ahí Freud estaba, haciendo un agujero desde adentro de la propia lógica, digamos, cuando decimos la de la época, pues es esa, ¿no? Pero que lo que es interesante es que Freud
se la toma tan en serio que termina generando, decía yo, una reconfiguración, un agujero, una perturbación en eso. Entonces me parece que en este texto, justamente cuando él se interroga sobre por qué caminos, entonces, que además se da cuenta que no es en un esquema lineal, por qué caminos la niña deviene la mujer heterosexual, pues no hace sino darle una sacudida más a pesar de que él puede parecer muy masculinista, falocentrado, como se ha dicho de él, en este texto pone al falocentrismo en jaque en la medida en la que justamente, a pesar de que de las cosas que dice, por ejemplo, sobre el clítoris y la vagina, y sobre el tema de la falta, o la ausencia orgánica del pene, la comparación entre el pene y el clítoris y todo esto, de todas maneras, la lógica que empuja Freud acá es de que pues, no está en los genitales el devenir ni el origen digamos, de la vida erótica y pulsional del ser humano, ¿no? Y entonces, y que no está en el binarismo heterosexual, sino que, por ejemplo, la madre es para la niña, sin que necesariamente eso implique, hablar automáticamente de homosexualidad. La madre es para la niña el primer objeto de amor, ¿no? Entonces, que incluso, por ejemplo, en una versión muy superflua del psicoanálisis, y esto, por ejemplo, Freud ya lo critica en este mismo texto. En una versión muy superflua del psicoanálisis se habla, por ejemplo, de ojo, que además es la versión superflua con la que se pelean en su momento las autoras que leímos, que estaban peleando con los psicoanalistas, gringos. En una versión superflua del psicoanálisis, por ejemplo, se explicaría que el hombre ama a la mujer en la medida en la que amó a la madre, y que la niña, que la mujer ama al hombre, ama en el hombre al padre que amó la niña. Por ejemplo, en ese sentido, toda la narrativa sobre la homosexualidad y el lesbianismo está construida sobre, bueno, entonces tú tuviste una bronca con tu padre, entonces no te identificaste con él para amar a las mujeres. Tuviste una bronca con como si se aprendiera, ¿saben? Como si fuera una transmisión de roles, ¿no? No aprendiste a amar a las mujeres a través de tu padre. No, no amas a los hombres siendo una mujer, entonces es que seguramente tuviste un conflicto nuevamente con el padre que te impidió amar a los hombres. Pero justamente lo que Freud está diciendo aquí es no, o sea, por ejemplo, en los conflictos, incluso en los conflictos, él aquí habla de los conflictos de las mujeres adultas con sus maridos, ¿no? Dice, no hay que buscar la relación del padre, sino la que es anterior, que es la de la madre. Entonces ya desde ahí está rompiendo todos los esquemas simplistas y está justamente en el ajo del problema de por qué caminos que son más complejos de lo que podrían parecer para una mirada popular, por qué caminos transita la vida pulsional para que en algún momento ya como adultas o adultos digamos, caramba, ¿cómo llegué hasta aquí? O sea, ¿por qué amo lo que amo como lo amo, ¿no? Entonces, si ven, entonces, el primer interés de este texto es ese, o sea, que Freud, desde adentro, se le puede señalar, sí, Freud podrá haber sido falocéntrico, si quiere usarse esa expresión, haber sido masculinista, eurocentrado, etcétera, pero desde adentro de eso termina sacando explicaciones o produciendo, llevando esa narrativa a un extremo que termina generando puntos de colapso de esa narrativa. Quisiera volver sobre el hecho que en la página 228, en el segundo párrafo dice, con ello,
la fase predípica de la mujer alcanzaba una significación que no le habíamos adscrito hasta entonces. O sea, hay un reconocimiento de que él estaba dando por sentadas cosas justo en esta suposición de que había un paralelismo entre el Edipo de los varoncitos y de las mujeres, ¿no? Puesto que esa fase deja espacio para todas las fijaciones y represiones a que reconocimos la génesis de la neurosis, parece necesario privar de su carácter universal al enunciado según el cual el complejo de Edipo es el núcleo de la neurosis. Primera cuestión. O sea, Freud mismo poniendo en jaque el complejo de Edipo. Así de, espérense, igual y hará una explicación demasiado abarcativa, ¿no? A como estaba planteado. Pero quien siente renuncia frente a esta rectificación no está obligado a aceptarla. Por una parte, se puede dar al complejo de Edipo un contenido más lato, de suerte que abarque todos los vínculos del niño con ambos progenitores. Entonces, también a propósito de lo que decías hace un segundo, Paula, o sea, justo de esta manera, como incluso por ahí hay entre que va y viene al tema de la madre, también lo desliga del hecho de que sea la madre por ser un sujeto femenino, ¿no? O sea, sino también está el tema de pueden ser ambos progenitores, o sea, como que hay un tema de ese cuerpo del cuidador que quienes se dedican más a cuestiones infantiles probablemente lo tengan más claro que yo, pero que justo ya ha sido un problema también largo, ¿no? O sea, no es la madre como si, como en el sentido de Bambi y su mamá, ¿no? Sino, o sea, sino que hay una cosa distinta en la humanización, ¿no? Por otro lado, también se puede dar razón de las nuevas experiencias diciendo que la mujer llega a la situación edípica normal, positiva, luego de superar una prehistoria gobernada por el complejo negativo. De hecho, en el curso de esta fase, el padre no es para la niña mucho más que un rival fastidioso, aunque la hostilidad hacia él nunca alcanza la altura característica del varoncito. Hace mucho que hemos resignado toda expectativa de hallar un paralelismo uniforme entre el desarrollo sexual masculino y el femenino. Con este enunciado yo quiero remarcar algo que trataba de expresarles un poco antes y que de repente yo siento que también divago un poco. Y es que esta división armónica binaria entre masculino y femenino y por lo tanto los dos como siguiendo su propia ruta y complementándose en algún punto del horizonte, la famosa heteronormatividad aquí queda en jaque. ¿Se da cuenta de eso Freud o no? ¿Quién sabe? Pero es una consecuencia hacia donde él empuja su propia problematización del complejo de Edipo y de lo que había dado por sentado a las mujeres. Luego ahí viene nada más, la cito nada más por evocar el texto de Ranjana Khanna, sigo en la 28, este, lo que dice en el párrafo siguiente. La intelección de la prehistoria preedípica de la niña tiene el efecto de una sorpresa semejante a la que en otro campo produjo, o sea, en la arqueología, produjo el descubrimiento de la cultura minoico-micena tras la griega. A propósito de la metáfora arqueológica, ahí está un elemento, ¿no? O sea, una referencia. No nos vamos a detener demasiado en eso porque ya lo comentamos la vez pasada. Mm, en este ámbito de la primera ligazón madre, todo me parece tan difícil de asir analíticamente, tan antiguo, vagaroso, apenas reanimable, como si hubiera sucumbido a una represión particularmente despiadada. Empero esta impresión puede venirme de que las mujeres acaso establecieron conmigo en el análisis la misma ligazón padre en la que se habían refugiado al salir de esta prehistoria. Bueno, entonces hasta ahí para reforzar eso. Luego, todo este rollo que se echa sobre el clítoris. Yo les pregunto, ¿qué piensan de eso? Que bueno, ciertamente hay una representación en el sentido de que quizás no es que Freud dice vamos a representar esto de esta manera, aunque bueno, toda narrativa, incluida la biológica o la anatómica, como también de alguna manera lo aludía Butler, pues ya está hecha en el lenguaje, ¿no? Entonces no alude a una realidad metalingüística, sino efectúa de alguna manera pues una disposición
social que está estructurada justamente gracias al lenguaje. Pero bueno, no sé, ¿alguien algo más sobre este punto? Y ahorita les comento algo. Una de las cuestiones que es muy interesante es que a veces a lo mejor pensar a lo mejor ahí quizás lo único que yo cuestionaría es la expresión complementarias, porque la idea es si efectivamente hay una integración de las mismas o justo esos momentos donde se reestructuran y se perturba, se produce un agujero o un giro en lo que se pensaba en la época, justamente son esos momentos en los que más que una complementación hay una tensión. ¿Por qué? Porque Freud ciertamente digo, aquí tampoco estamos desestimando la dimensión del cuerpo, ¿no? Una de las cosas interesantes es que justamente Freud se la toma muy en serio, pero al mismo tiempo va y retoma el título del libro de Bersani que les recomendaba hace un ratito. Va apareciendo un cuerpo, se va reformulando la comprensión del cuerpo. O sea, justamente, por ejemplo, cuando yo les preguntaba sobre esta parte en concreto, es porque no demasiado después, o sea, es más, en el centro de esto, el propio Freud dice, desde luego, no sabemos cuál es la base biológica de estas particularidades de la mujer, menos todavía podemos atribuirles un propósito teleológico. Y yo quería llamar la atención desde hace un ratito sobre esta frase, porque justamente había una narrativa a partir de la cual había muchas certezas sobre la base biológica de lo que eran las mujeres y sobre la teleología, sobre el destino, la función, el sentido de la existencia de las mujeres. Entonces, que Freud, que retoma toda, y este era justo el juego que yo quería hacer al volver sobre este fragmento, digamos, donde él habla de la anatomía, de clítoris, del pene. O sea, que justamente lo que es muy interesante es que había muchas certezas. Bueno, Jaime lo acaba de recapitular un poco, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, hablar de todo esto, incluso ya desde una comprensión anatómica, que tiene en cuenta incluso la embriología, de una serie de mandatos culturales, de suposiciones de que pues, la naturaleza ahí está, así es, ¿no? O razonándote de una manera muy diferente a la que yo quería decir, porque me parece que ni se trata de descartar la idea del cuerpo, la naturaleza, lo biológico, etcétera, sino justo como tú haces tomar nota de que Freud lo tiene muy en cuenta, pero al mismo tiempo el hecho de situar que en el momento en el que Freud escribe esto, había muchas certezas, porque además hay dos niveles por lo menos de la cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que hay más, pero bueno, lo digo por esquematizar. O sea, una es que ciertamente hay gente que siempre ha indagado, se ha interrogado y todo, pero hay una tendencia a fincar en invariables atribuidos en algún tiempo a Dios, en algún tiempo a la naturaleza, las explicaciones aparentemente más estables sobre el ser humano. Entonces, por eso es muy llamativo que en una época en la que eso ya estaba de alguna manera, porque además el siglo XIX conoció un gran entusiasmo por las explicaciones naturalistas, Freud se avienta a decir, bueno, y lo vuelvo a leer, desde luego no sabemos cuál es la base biológica de estas particularidades de la mujer, menos todavía podríamos atribuirles un propósito teleológico. Y entonces ahí es donde me parece que Freud toma muy en cuenta la anatomía, la biología, toma muy en cuenta otros saberes y sus propias observaciones clínicas, etcétera, pero al mismo tiempo, y eso es lo que es llamativo y eso es lo que toma nota Leo Bersani, va como perturbando las certezas. No se dedica a confirmar cosas, sino se dedica a introducir cuestionamientos o a perturbar cosas que parecían muy claras, ¿no? Entonces, muy claro que la naturaleza masculina y la naturaleza femenina son diferentes. Entonces, lo que va a ser muy interesante también, sin olvidar como Jaime amablemente nos recuerda, o sea, que ya desde el planteamiento mismo del Edipo
tampoco es que Freud está escribiendo en piedra, pues. O sea, y tampoco, o sea, porque también hay una dimensión en la cual se banalizan los enunciados freudianos y muchas veces nos llegan banalizados o la gente los critica banalizados o la gente se está peleando realmente con la banalización, con los efectos políticos de la banalización, por ejemplo, los efectos educativos de la banalización, los efectos sociales en general de la banalización, ¿no? Que bueno, un poco ya lo discutimos a lo largo del seminario. O sea, cuando Butler se está peleando o se escribe Cuerpos que importan, ¿de verdad se está peleando con Lacan o se está peleando con los usos que se hace de Lacan en la época, ¿no? Entonces, pero bueno, vuelvo a, porque me gustaría tratar de redondear esta idea. De ese tomar en serio estas dimensiones y tomar y ponerlas en tensión, justamente lo que salen son las reformulaciones que hace Freud, por ejemplo, sobre la comprensión del cuerpo. El día de hoy hay gente que sigue suponiendo, y ahí a lo mejor podemos distinguir no dos, sino tres, de manera también muy esquemática, tres posiciones posibles. Hay gente que sigue atribuyéndole a la biología en un sentido coloquial de la palabra biología toda la explicación de lo que somos, como si lo que somos estuviera dicho ya en los genes, por ejemplo. Y además, digo, yo soy un ignorante total de genética, pero por ejemplo he escuchado a gente muy versada en genética diciendo que este rollo como de que los genes del X y el XY, que digamos que hay una dimensión en la cual eso sea, digamos, es parte del saber coloquial pero que, pues, las cosas no son así en genética. Digo, me expongo a decir cualquier barbaridad al adulízalo, pero digamos, en un nivel general digamos, de la discusión coloquial, pues hay la suposición de que ya naces de cierta manera y que incluso eso se imprime en el vocabulario de muchos modos, ¿no? O sea, desde el decir es que yo ya nací así porque como mi familia todos son, enojones, pues seguramente por eso es que yo me enojo, ¿no? O como en mi familia todos somos así o de tal manera, pues, o sea, y en el caso del sexo y el género, hay un querer atribuirle a la naturaleza, pues la explicación última de por qué somos de un modo los hombres y de otro modo las mujeres, y por qué hay quienes se apartan o no de eso, etcétera. Por un lado, aparecen en tensión los estudios de género, el feminismo, los estudios queer, etcétera, diciendo, espérense, ese determinismo es simplista. Pero curiosamente, en otro ángulo, aparece justamente el psicoanálisis con Freud, diciendo, espérense, ese determinismo es simplista. Y, por ejemplo, este texto me parece que da testimonio muy bien de eso, de que los determinismos pueden parecer simplistas. Laura. Hay una cuestión ahí que quiero aprovechar entonces de subrayar. Y que lo interesante cuando usted habla del deseo de comprender es que hay maneras y maneras de vérselas con el deseo de comprender. Bueno, no sé, porque Foucault, por ejemplo, el otro día estaba releyendo un texto que ya trabajé en el CIES alguna vez, que es Nietzsche, la genealogía de la historia. Y yo no había pescado que desde el 71 Foucault ya hablaba de la voluntad de saber, que va a ser el nombre de uno de los textos de su historia de la sexualidad, y enuncia la palabra injusticia. Es una cosa que no tengo lo suficientemente mapeada como para poder hablar de la voluntad de saber en función de la injusticia, aunque lo cierto es que no va a dejar de insistir, por ejemplo, Foucault, que sí, una cuestión con el tema del saber y la voluntad de saber es que siempre puede deslizar hacia algún modo de violencia. Haraway se pregunta, por ejemplo, con la sangre de quién están hechos mis ojos. Pero eso no quita que también pulsionalmente queramos saber. Y eso también Freud lo toma, toma nota de eso. Bueno, ahí tienen el texto sobre Leonardo da Vinci y el tema de cómo el deseo de saber, bueno, finalmente es,
una derivación justo de nuestra vida pulsional, ¿no? Entonces, hay modos y modos de pensar esta voluntad de saber, pero dentro de eso, de esa problemática, me parece que hay modos y modos y probablemente lo benigno ahí del psicoanálisis es que hay una diferencia entre querer saber sobre el otro, como si el otro fuera una rata de laboratorio, que como lo que usted habla de acompañar al otro. Mm, a ver, digo dos cosas. Termino de decir algo que no quisiera dejar de plantear a partir de su primera intervención y luego después quiero también aprovechar esta segunda intervención. Yo espero que no sean las últimas, igual y de ahí por ahí, porque me parecen importantes estas cosas que señala. Pero es que en el acompañar al otro y nada más para no perder el hilo sobre el deseo de saber pues hay modos y modos, ¿no? Y entonces justamente una de las cosas fantásticas con Freud, y eso nos da pie a retomar su segunda intervención, es que allí donde parece que podía haber mucha normatividad, de repente como que lo que aparece es otra cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho de que no se trate de normalizar a las personas, porque eso pues finalmente viene de fuera del dispositivo analítico. No se trate de normalizar a las personas ni por ser heterosexuales ni por ser LGBT, porque además una de las cosas interesantes de Freud es que si proponérselo, pues de la propia obra de Freud se deriva que la heterosexualidad tampoco es una cosa así como la semillita de frijol, ¿no? O sea, ¿cuántos avatares? ¿Cuántos recorridos, incluso estos rodeos que describe sobre la niña, justamente para que pueda llegar a la elección heterosexual de objeto, ¿no? Entonces no es automático, pues. Entonces esa es una de las cosas que es muy interesante de Freud. No solo lo que podría decirse sobre la no heterosexualidad, sino también cómo sobre la heterosexualidad aparece como algo que no va de suyo, como dicen en el Cono Sur. Y luego, incluso este asunto sobre el padre, este, por lo menos aparece la interrogación de por qué no le da tanto énfasis en este momento, aunque al mismo tiempo él dice que detrás de los conflictos con el esposo, en los que se tiende a ver la reedición de la relación con el padre, lo que aparece es la relación con la madre en la medida en la que la madre pues es este primer objeto de amor, ¿no? Entonces, es muy curioso porque en este texto, por lo menos en la lógica de este texto, el padre se diluye incluso cuando él habla de que el Edipo se podría hacer más lato, más extensivo a los cuidadores. O sea, justamente aparece la posibilidad de pensar, de reescribir las mismas dinámicas pulsionales por afuera de las palabras que socialmente designan las organizaciones sociales y familiares, bueno, familiares en la medida en la que son sociales, occidentales, tal cual las tenemos tan naturalizadas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí alguien como Preciado va a decir, sin desconocer a Freud, va a decir, hablemos de cuerpos hablantes. Y eso no le quita ni pío, sino de alguna manera refuerza la potencialidad de los, o le da una apertura interesante a la potencialidad de las problematizaciones freudianas sobre la vida pulsional, sin que se agoten en el recubrimiento del vocabulario, digamos, de cómo conocemos el mundo nosotros, y lo hemos conocido durante las últimas décadas y siglos, tal vez, ¿no? O sea, sino como que hay incluso la posibilidad de escribirlo en una clave como distinta, que da una mayor apertura a la diversidad. Y eso es que creo una de las cosas importantes e interesantes en Freud, que Freud, a pesar de que utiliza un lenguaje que ya está cargado de normatividad, abre esas brechitas donde se pueden reescribir las cosas en una apertura a la multiculturalidad, a las múltiples posiciones
subjetividad que pueden haber más allá, además de solo el tema de la orientación sexual, ¿no? Por cierto, sino justamente que en Freud, y esa es una de las cosas que justo hacen que sea ineludible. En Freud está la posibilidad, no solo en lo que dice, sino en cómo lo dice y cómo Eso, reformula los saberes de la época, de seguir reformulando para darle una apertura a la diversidad, a las múltiples posiciones subjetivas que pueden haber en un mundo cambiante. De hecho, justo ese es el tema con que nuestro asunto es las singularidades, ¿no? Entonces, esa manera como Freud procediendo de la medicina, en diálogo permanente con los saberes de salud mental de su época, etcétera, de todas maneras le deja un lugar a lo único y lo irrepetible, ¿no? No a la universalidad, a las generalizaciones, en las que a veces en las que a veces mm, se quisiera encasillar a Freud, ¿no? Como si él fuera alguien que dice un discurso aplastante. Por eso era que yo decía que entre esa aspiración a tener verdades únicas y que aplicarían a todo el mundo, digamos que hay otros lugares desde los cuales eso se pone en tensión, ¿no? O sea, los estudios de género pueden ser uno, el psicoanálisis puede ser otro, o sea, que jalonean esas cosas que parecen tan generales, tan aceptadas comúnmente, tan dadas como que van de suyo, ¿no? Ahí es donde me parece que si bien el psicoanálisis y los estudios de género y el feminismo se ocupan de cosas diferentes. Creo que lo importante son las tensiones que provocan, ¿no? Que nos mueven un poquito de eso, de esas estabilidades a las que al final del día siempre tendemos, ¿no? Nuestras cabezas siempre tienden como a tratar de estabilizar todo en un saber lo más regular posible. Ok, bueno, Dora feminista. Bueno, no, termino una última acotación sobre el texto anterior, perdón, sobre el texto que terminábamos hoy, que ya lo doy por anterior porque me gustaría como solamente decir algo panorámico general, pero no necesariamente que condense, porque pues justamente hay como esta heterogeneidad. Quería decir una cosa más justamente, y a lo mejor para terminar de cerrar un poquito la discusión. Lo que es muy interesante también del texto es cómo justo nosotros hablamos mucho en categorías de masculino y femenino, pero por ejemplo en este texto, el propio Freud, sin soltar del todo esas categorías, termina hablando justo de actividad y pasividad. Como que lo que es importante en su argumentación es llegar a la cuestión de la actividad y la pasividad. Entonces, por ejemplo, discutir sobre lo masculino, lo femenino, parecería que va quedando como un recubrimiento de lo que para él es el problema analítico per se, que es el pulsional, y que es el que le va a interesar en la cura, digámoslo de cierta manera. O sea, no disputar las narrativas sobre lo masculino y lo femenino, sino lo que le va a interesar es lo pulsional en la medida en la que lo pone al servicio de la práctica de la cura, que además ciertamente fue una de las apelaciones de Laura hace unos minutos. Entonces, y ya hasta se me pasó si es en este texto o es en otro. La verdad es que no, sí, creo que es en por ejemplo, donde él dice, estoy en la 241. Ahora bien, para la psicología es indiferente que en el cuerpo exista una única sustancia que produzca excitación sexual o que sean dos o una multitud. El psicoanálisis nos enseña a contar con una única libido, que a su vez conoce metas y por tanto modalidades de satisfacción activas y pasivas. En esta oposición, sobre todo en la existencia de aspiraciones libidinales de meta pasiva, está contenido el resto del problema. Entonces, el que él hable de que lo libidinal, digamos, no tiene género, ancla el problema.
De allí se vendrán a derivar devenires, pero la ancla es que lo libidinal no está gobernado por las leyes del género, en todo caso. Porque en ese sentido podríamos hacer una cantidad de críticas a lo que dice Freud sobre lo masculino y lo femenino, pero ese es un nivel del problema. El nivel que es propiamente analítico es este otro, que se va a estar yendo y viniendo hacia lo otro, que es el vocabulario de la época, la misma organización social, etcétera. Entonces, a mí me parece que en esa distinción, me gustaría dejar el recorrido para ahora sí volver sobre una especie de mirada panorámica sobre la heterogeneidad de los textos. Cuando yo les proponía este recorrido Dora feminista, en primer lugar, no venía como aunque entiendo que es un seminario de un instituto de educación, no me voy en el sentido convencional a dar clases. Una de las cosas que me gustan mucho de estos seminarios es que no sé para dónde van a llevar, simplemente es como tener intuiciones, juntar algunos textos y ver qué se produce de eso, ¿no? O sea, no es venir a enseñar exactamente qué dice el feminismo, qué dice el género, sino como ponerlo junto. Y la intuición ahora venía de justo esa interrogación sobre si una chica, si esta chica que pasó a la historia del movimiento psicoanalítico como Dora, tuviera las posibilidades de escucha que existen hoy, justamente cómo se bifurcarían o no, se encontrarían o no, se confrontarían o no, dialogarían o no, las posibilidades que una chica que dice que un tal señor K, que ya no se dice el señor K, ya se dice con todas sus letras, quién va a denunciar algo, o sea, justamente cómo hay estas posibilidades que se abren en el 2020 ante alguien, ¿no? Y cómo también un poco cómo medirle cómo en el psicoanálisis nos posicionamos frente a esos otros caminos que se abren para las personas el día de hoy cuando dicen respecto de sus experiencias, por ejemplo, de abuso. Entonces, pues como que tomar a Dora como pretexto un poco para pensar algo que sí pasa el día de hoy, que se abren estos caminos diferentes ante quien quiera hablar de una experiencia llamada ahora de abuso. Y bueno, sí, una posibilidad sigue siendo el psicoanálisis, pero los feminismos, los estudios de género, los movimientos feministas, los grupos de mujeres ofrecen estos otros que problematizan de estos otros modos y pues, ¿cómo es nuestra, cuál es nuestra advertencia sobre esos otros caminos que se abren, ¿no? Un poco era hacer ese ejercicio. Entonces, bueno, yo lo dejo hasta acá, no sé si tienen algo más que decir sobre el texto de Freud, sobre el recorrido heterogéneo, en el que no, afortunadamente, lejos de llegar a coincidencias, probablemente se abrieron divergencias y eso también está bien. De hecho, eso está mejor. Pues, se abren caminos también pues, grupalmente, ¿no? Entonces, bueno. Pues de verdad gracias también porque le insisto, a mí es mi ocasión de pensar las cosas desde otro ángulo justo en el diálogo con ustedes y pues, insisto, ha sido un placer, estamos en contacto entonces y muchas gracias nuevamente en particular a la doctora Conchita, al doctor Jaime y bueno, hasta luego.